Cuando nos jubilamos llegamos a la meta de nuestra vida laboral, pero desde el punto de vista de nuestra vida financiera y personal es solo un paso intermedio. ¿Qué supone esto? ¿Qué retos supone para la gestión de nuestras finanzas? Vamos a charlar de ello con Rocío Cifuentes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Un placer. Un gusto para mí, Rocío Cifuentes, consejera financiera en Avante. Claro, es lo que muchos queremos, ¿no? Cuando llegamos a la edad de jubilación, pues efectivamente es poder vivir de las rentas, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener muchas rentas probablemente acumuladas para poder vivir todos los años que nos van a quedar por delante. Así es, muchas generadas, pero sobre todo muchas y bien rentabilizadas, que es la clave de esto. Al final vamos a vivir más años, con lo cual hay que financiarlos, y todo lo disciplinados que podamos ser en el ahorro y sobre todo en la rentabilidad y en la gestión de esa cartera es lo que el día de mañana nos va a permitir cómo queremos vivir. Además, fíjate, Vicente, que luego llegas a la jubilación y aunque te vuelvas más dependiente de tu cartera, tienes que seguir siendo exigente, seguir planificando esos años que tenemos por delante y que tenemos que financiarlos de alguna manera. Claro, porque además no es lo mismo tener que financiar, ¿no? Esos unos 10 años, que a lo mejor unas vidas cada vez más longevas, 30 años, ¿no? Es muy distinto, ¿no? ¿Cómo se adapta ahí la estrategia? Sí, o sea, al final yo creo que ahí lo que debemos hacer, y muy en línea con esa reflexión biográfica que le damos aquí, donde tú realmente planteas cómo quieres vivir, ver qué dependencia vamos a tener de nuestro patrimonio, qué necesidades tendremos más en el corto, más en el medio y más en el largo plazo, y a partir de ahí modular la cartera muy en línea a un perfil de riesgo determinado que nos permita, pues, que la volatilidad que el mercado financiero nos dé fluctúe o influya lo menos posible en nuestra parte más de liquidez o más de necesidades en el corto plazo. Cuando llegamos a la jubilación se habla de dos fases, ¿no? De una primera fase en la que pues sí podemos disfrutar más de la vida, estamos fenomenal de salud y demás, pero luego hay otra en la que ya empezamos a estar más flojos y tenemos más dependencia, ¿no? ¿Lo veis así vosotros? ¿Cómo cambia ahí un poco también, o cómo se adapta la gestión de ese patrimonio en función de estas dos fases? ¿Hay que ir reduciendo el riesgo según se llega a la segunda fase? ¿Cómo sería? Sin duda nosotros ahí en esa parte, y volviendo un poco al punto de cuánto voy a gastar o no cuando llegue a la jubilación, porque flaco favor se hace el inversor que piensa que llega a la jubilación y gasta menos que lo que gastaba en su etapa activa, ¿no? Y además tenemos que añadirle a este gasto corriente, por así decirlo, un plus de dependencia, ¿no? De pensar que el día de mañana podamos tener algún problema de salud, generar una dependencia, como decía, y tener que tener eso también acotado de alguna manera. Entonces a nosotros lo que os animamos es pues a dimensionar cuánto me va a costar ese gasto y cómo lo meto dentro de mi plan financiero vital, ¿no? Y a partir de ahí pues ver cómo funciona mi cartera y cómo esos bolsillos me van a ir ayudando en línea al perfil de riesgo de cada uno de ellos. ¿Aconsejáis mantener la cartera invertida cuando se llega a la jubilación y solo ir retirando vía rentas lo que vayamos necesitando para complementar la pensión de jubilación? Sería lo ideal. O sea, al final esto es un tema matemático, el dinero llama al dinero, y por el puro factor del interés compuesto, cuanto más patrimonio tengamos trabajando, la rentabilidad en largo plazo se va a notar. Entonces, en la medida de lo posible, sería un escenario ideal. ¿Hay que bajar el nivel de riesgo, que es una pregunta que me hago yo, al llegar a la fase más avanzada? ¿Hay alguna regla ahí de cómo adaptar ese riesgo? No hay ninguna regla. Lo normal, y si vas a pasar a ser consumidor en vez de generador de rentas, ¿no? Es establecer una bajada en el perfil de riesgo para que tengas una hucha que no tenga fluctuaciones y que no se vea comprometida pese a la volatilidad del mercado. Norma no hay, como te decía, porque hay inversores con 85 años que mantienen su estrategia de renta variable de un perfil agresivo porque piensan en ese dinero como un patrimonio para sus hijos el día de mañana, por ejemplo. Entonces es algo que modulamos y que tenemos una conversación muy directa con vosotros para realmente ver cómo queréis gestionarlo. Desde el punto de vista de los productos financieros, son los mismos que en la etapa laboral, es decir, los fondos de inversión, los planes de pensiones, ¿o hay que incorporar productos distintos? Sí, o sea, además de los fondos y los planes, sí que tenemos alternativas que llegados a los 65 años podemos complementar. Por ejemplo, es el caso de las rentas vitalicias, que tienen un beneficio fiscal para llegados a los 65 años, pues tener un producto que nos permite tener una exención si procede de la venta de un producto inmobiliario financiero. Además, y sabiendo que según el Instituto de Estadística, pues el 77% de la población española tiene al menos un inmueble, también hay opciones o soluciones para hacer líquido este patrimonio, pues por ejemplo la nuda propiedad o incluso la hipoteca inversa. Entonces sí que lo podemos complementar.
Claro, es que ahí te quería preguntar precisamente por eso, por las inversiones un poco más líquidas, ¿no? Hablas del inmobiliario, pero también tenemos, por ejemplo, las inversiones alternativas. ¿Cómo se gestionan en esta fase en la que vamos a necesitar rentas, esas posiciones menos líquidas? Sí, ahí los deberes, fíjate que vienen mucho más en la etapa de madurez. Hablamos de una etapa más de juventud, más de madurez y acumulación, y luego la de la jubilación, que es un día tenemos que llegar muy preparados. Entonces, en esa fase de madurez es en la que tenemos que haber consolidado pues, cierta cartera, por ejemplo, de private equity o activos alternativos, que en el momento de la jubilación ya sean una fuente adicional de dividendos o de ingresos, ¿no? Que complementen la pensión o cualquier otro ingreso que podamos tener. O sea que los deberes vienen un poquito antes, aunque en la fase de jubilación ya seamos consumidores de esos ingresos. Comentabas antes unas estadísticas, yo vi otras que era que la mayoría de las personas cuando llegan a la edad de jubilación rescatan, por ejemplo, su dinero en planes de pensiones. ¿Esto es un error? Bueno, la parte del plan de pensiones, yo creo que la más importante viene en el momento del rescate, porque efectivamente tú te has beneficiado por el camino de las aportaciones que has ido haciendo, pero hay que amoldar y ajustar mucho cuál es el rescate óptimo en tu caso concreto. Rescatarlo en forma de capital va a tener un beneficio fiscal para las aportaciones antes de 2007, pero luego no tienes por qué hacerlo todo así. Puedes rescatarlo en forma de renta que complemente tu pensión anual o mensual, o incluso dejarlo para tus hijos el día de mañana porque forma parte, está fuera de la masa hereditaria. Entonces es una conversación mucho más profunda donde realmente ves si tiene un sentido rescatar esa inversión que tienes ahí disponible. Y más cuando vamos a tener tantos años, ¿no? Y hay que seguir gestionando, ¿no? la cartera para que realmente nos dé, como decía yo, para llegar al final también de nuestra etapa vital con nuestro dinero, ¿no? Sin duda, somos muy exigentes, como os decía, y muy disciplinados en el ahorro, en ser activos en la gestión de ese patrimonio, que una vez cuando te jubiles puedas o no consumirlo y ser dependiente de él, pero ojo, como bien dices Vicente, luego quedan muchos años que seguir financiando y aunque seas consumidor, hay patrimonio en el que seguir dándole exigencia en rentabilidad y en gestión, o sea que sin duda aquí nos dedicamos a ello. Muy bien, pues ha sido un placer conocer esa visión. Muchas gracias por tu tiempo, Rocío. Un placer. Rocío Cifuentes, consejera financiera en Avante, muchas gracias a todos.